número 6/2022, la Junta Directiva del Congreso de la República remitió a los congresistas la notificación donde se exhorta a guardar las buenas prácticas, de acuerdo a la alta investidura que presentan. El acuerdo dice lo siguiente. Primero, conminar a los diputados al Congreso de la República para que en sus actuaciones y actividades inherentes a su alta investidura representen con dignidad al pueblo de Guatemala, guardando una conducta coherente con el orden público y las buenas costumbres. Las actuaciones basadas en las buenas conductas deberán reflejarse en todas sus participaciones, tanto fuera como dentro del hemiciclo parlamentario. Además, instruye a las direcciones administrativas para que de forma permanente brinde a los diputados asesoría de etiqueta, protocolo e imagen, entre otras. Muy bien, pues bueno, este tema ha causado división en comentarios y opiniones. Algunos dicen que es necesario poder regular y poder mejorar incluso la imagen de los diputados. Otros piensan que no tienen por qué estar diciéndoles cómo se deben comportar. Abramos el debate. Licenciado Clavería, ¿cómo ve usted este tipo de acuerdos? ¿Cree que sí es necesario o al final es un tema que incluso se podría eliminar en los próximos días? ¿Cómo lo ve usted desde el quehacer de un parlamentario? Vea, los señores diputados son los representantes del pueblo en el Congreso de la República. Fueron electos para que nos representen. Por lo tanto, esa representación debe ser una representación digna, que efectivamente represente los grandes intereses del pueblo y del país. Y cuando usted revisa la historia reciente de algunos miembros del Congreso de la República, la realidad es que no es así. Y no es por la forma de vestir, porque eso, al final, la ropa no hace a la persona, sino es por su comportamiento, que es distinto. Y lo hemos visto reflejado en muchas ocasiones, en muchos casos de diputados que han participado en todo tipo de actividades, desde actividades de corrupción a actividades de parrandas y de farranchelas, que todo el mundo los ha visto. Por lo tanto, no nos sentimos los guatemaltecos, en términos generales, representados por ellos. Por eso es que el Congreso no tiene un nivel de aceptación muy bueno, ni siquiera regular en el pueblo. Si usted hace una encuesta hoy, a nivel nacional, se va a dar cuenta que el Congreso de la República no goza del mínimo de prestigio. Y eso es malo para la institucionalidad, porque al final, nos guste o no nos guste, son los señores diputados los que nos representan. Tampoco puedo generalizar, porque no son todos los diputados, pero hay un buen grupo de diputados que de verdad no merecen el respeto de uno. Aparte de esto, sabemos que en el Congreso de la República, a lo largo de los años, se han dado diferentes escenas que dejan mucho que desear, sin duda. Incluso dentro de las mismas sesiones que se desarrollan en el hemiciclo parlamentario, que el hemiciclo debe ser un lugar también que se respete, es el lugar donde se aprueban, se conocen temas importantes del país y que se debe guardar ese respeto por el espacio y por lo que significa también dentro entonces de la historia y dentro de todo el Estado guatemalteco. Entonces, hemos visto escenas donde entre los diputados incluso se han faltado al respeto. ¿Cuántos casos o cuántas escenas hemos visualizado donde se tiran agua, se lanzan lapiceros, se tiran hojas? Y bueno, no digamos incluso los propios insultos que entre ellos se han realizado. Entonces, todo esto viene a desgastar también la imagen de un Congreso. Pero le voy a repetir lo mismo que le dije hace algún tiempo, Sandy, aquí. Decía Aristóteles que la mente educada efectivamente puede debatir las ideas aunque no esté de acuerdo con ellas. Por lo tanto, ¿qué es lo que usted necesita como diputados? Mentes educadas. Eso no significa que usted necesariamente sea un profesional de alto nivel, no. Una mente educada es una persona que puede debatir un tema, aunque no esté de acuerdo, y respetar las ideas de los otros.
cosa que no existe en el Congreso y en muchos de los congresos del mundo. Pero ¿quiénes son realmente los responsables de eso? Somos los guatemaltecos que votamos por ellos. No somos nadie más que nosotros. Somos los grandes responsables de llevar a esos señores al Congreso de la República y que efectivamente no merecen, algunos de ellos, estar ahí. Porque yo conozco diputados que efectivamente son gente seria, responsable, trabajadora y honesta, que es muy difícil encontrarlo en términos generales. Así es, por eso es que se plantea entonces este acuerdo para que los diputados se porten bien. Eso es lo que se pretende, ¿no? Pero abarca mucho más. Por ejemplo, el tema de las actuaciones. Y vamos a ir de lleno con esta información también para ir entonces desglosando esta información y que ustedes conozcan algunos pormenores que se incluyen en este acuerdo, que es el 6-2022, que establece de hecho 4 puntos. Primero, que en sus actuaciones y actividades inherentes a su alta investidura representen con dignidad al pueblo de Guatemala, guardando una conducta coherente con el orden público y las buenas costumbres. Segundo, que guarden la conducta, el decoro y la dignidad, respetando incluso los códigos de vestuario apropiados. Ese es otro tema, es un tema de etiqueta y protocolo. De protocolo. Tercero, que Dirección Administrativa brinde de hecho a los diputados asesoría, inducciones y talleres de etiqueta, protocolo e imagen. Y el cuarto punto, que el presente acuerdo entrará en vigencia inmediatamente y se remitirá copia a todos los diputados del Congreso. Realmente, bueno, yo no lo veo mal en el sentido de que no está de más que de verdad se pueda corregir y se pueda poner un orden en cuanto a la vestimenta, en cuanto al decoro, al comportamiento, para que también se trabaje en mejorar la imagen del Congreso desde este punto, porque hasta aquí también en estos aspectos que ya pues se han mencionado, creo que se ha debilitado y todo esto ha sido también por pues estos espectáculos que se dan en lo interno del Congreso de la República, incluso cuántas veces no ha pasado el hecho de que hasta producto de una nota, de un meme y de viralizarse es una persona que en ocasiones dice uno, pero ¿cómo llega así al Congreso siendo diputado? Porque no sé si es llamar la atención, pero a veces también se visten de una forma muy extravagante que dice uno, bueno, son los representantes del pueblo, ¿no? Claro. Independientemente de que en Guatemala habemos indígenas, mestizos, blancos y garífunas, y cada uno de nosotros tiene distinta forma de pensar y distinta forma de vestir, creo que todos nos debemos respeto. Y efectivamente yo creo que es una buena propuesta y ojalá los señores diputados aprendan, algunos de ellos, porque es necesario tener un Congreso digno. Un Congreso en el que efectivamente usted vea debate de ideas y vea aportes simple y sencillamente para hacer propuestas legales que efectivamente beneficien a los guatemaltecos. Cuando uno revisa las propuestas que hay, en términos generales, con excepciones, la gran mayoría son propuestas con intereses o personales o de sectores o de grupos. Y eso no beneficia nunca al país. No. Aparte de eso, se tiene que entender de verdad cuál es la función que se tiene, el objetivo de poder llegar a este alto cargo también público y que también dejan hasta cierto punto de ser la persona para convertirse en el funcionario, en el representante del departamento, del país, y por eso también creo que se merece ese respeto, ¿no? Y sabemos que ya es momento de dejar de desviar la atención por temas como estos. El Congreso no es una pasarela, el Congreso no es un lugar, un circo. Se tiene que respetar y dar ese valor de lo que en sí representa el Congreso de la República. Yo estoy de acuerdo con usted, Sandy. Usted dijo algo que es muy cierto, y es que cuando uno va a proponerse a un cargo público, uno tiene que entender que desde ese momento tiene que tener absoluta claridad de las responsabilidades que resultan de asumir un cargo público, sea como alcalde,
sea como diputado, sea como ministro o sea como presidente. Uno lo tiene que tener muy claro, porque el problema es que cuando no hay claridad pasa lo que está pasando hoy en el Congreso de la República, que realmente algunos, porque no es en términos generales, lo repito, porque conozco a muchos diputados, no dan la talla. Y eso es lo que el pueblo demanda. Diputados que den la talla, diputados que trabajen para el pueblo, diputados que sean servidores de los guatemaltecos. Y aparte también creo que está en un buen momento porque sabemos también que estamos en un año preelectoral. Claro. En donde también los comportamientos en ocasiones, como por llamar la atención de más o poder entonces incluso desprestigiar a otra persona, se realizan una serie de actuaciones que dejan mucho que desear. Recordemos, para poder ganar el voto de una población no es necesario poder crear shows, no es necesario poder desprestigiar a alguien o llamar la atención de cierta manera, sino con las acciones. Al final creo que como guatemaltecos también tenemos que exigir eso, poder analizar bien entonces el voto que vamos a realizar, ser pues más exigentes en cuanto a ya no dejarnos llevar por eso, por esa pantalla, sino por al final los planes que nos proponen, evaluar el trabajo que se ha hecho, ir más allá, porque a veces se confunde el hecho de hacer política con este tipo de espectáculos, entonces también por mantener una buena imagen y sobre todo entonces esa rectitud, esa forma de poder expresarse, esa forma de poder dirigirse, sobre todo que se puedan incluso pues representar, repito, a quienes los llevaron a ese punto, porque gracias a esos votos es que están ocupando un espacio en el Congreso. Fíjese que yo me recuerdo perfectamente cuando los primeros diputados comenzaron a tomar posesión en Guatemala. De verdad eran diputados con un alto nivel académico, muchos de ellos políticos profesionales y que gente que de verdad hacía su trabajo, con excepciones como todo, ¿verdad? Claro. Con excepciones. Usted tenía un congreso en el que había un debate de ideas, independientemente de que usted representara a un sector o a otro sector. El debate de ideas era normal y con respeto, independientemente de que uno pudiera en algún momento tener esa pero en términos generales había muchísimo respeto. Pero todo eso se ha venido perdiendo y al final uno se da cuenta de que cómo las instituciones y los organismos se van debilitando. Y creo que es un buen esfuerzo por cambiar la dinámica y efectivamente fortalecer el organismo judicial, el organismo legislativo, que es vital para el futuro de los países. Un Congreso fuerte, un Congreso muy capaz. Es un Congreso que puede sacar adelante un país, porque los presidentes sin un Congreso fortalecido y sin buenos diputados no puede hacer que funcione el engranaje del Estado. Pues ahora se pretende entonces poder cambiar pues esa imagen, poder ir fortaleciendo estos aspectos y no se les está dejando entonces solos. Al final también va a existir un acompañamiento para que ellos puedan recibir esos conocimientos de etiqueta, de protocolo, de ciertos elementos que le van a ayudar a mejorar incluso la imagen. Yo creo que al final es bueno porque también es un alto organismo de Estado que debe respetarse y tiene que empezar entonces por cambiar esa imagen en cada uno de los diputados. Así que le hemos compartido entonces sobre este acuerdo que se ha creado. No ha sido del agrado de todos, pero sí, los cambios en muchas ocasiones así se presentan. Hay resistencia en ocasiones, pero bueno, es para un beneficio mayor. Vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos hablaremos de temas de justicia y especialmente de los guatemaltecos, varios que están en la mira de la justicia estadounidense. Ya volvemos.